¿Cómo están mis queridos estudiantes? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión de las tareas lectoras en esta preparación en competencia lectora de la PAES, proceso de admisión 2023. Hoy el tiempo vuela ya. Antes de comenzar este video debo tomarme algunos segundines para agradecer a quien patrocina este video y nosotros que Canva en su versión Pro. Regálenme algunos segundos para contarles brevemente que Canva es una de las aplicaciones más populares del último tiempo gracias a su enorme versatilidad, fácil uso, trabajo colaborativo y gestión de recursos visuales. Ya seas profesor, estudiante o tal vez emprendedor y quieres darle una identidad visual a tu marca, y trabajar tu nicho de mercado, Canva tiene para ti un montón de herramientas. Para los que somos profesores, plantillas, editores para hacer presentaciones, infografías, lo que tú más necesites. Y en su versión Pro se agregan un montón de herramientas que facilitan muchísimo tu trabajo con la aplicación. Por lo tanto, si quieres probar Canva Pro, te dejo un enlace en la descripción de este video y puedes disfrutar varios días gratis, tantear, probar, cachar si te gusta o no. Yo estoy seguro que sí. Así que muchísimas gracias a Canva por acompañarnos en esta serie de videos que yo espero de todo corazón que te sirvan un montón, que sean útiles para ti y que te aporten obviamente en tu proceso de preparación PAES. Vámonos a lo importante. Vámonos a la presentación del día de hoy, donde tenemos que comenzar a revisar la última habilidad PAES, la evaluación o la habilidad de evaluar, que tiene también sus tareas lectoras y tenemos que darle una miradita, ¿ya? Así que pasémonos acá para que primero le demos una mirada a lo que el temario nos dice en relación con la habilidad de evaluar. Ya, me quiero tomar algunos segunditos de la tarea lectora de hoy para mostrarte algunas cosillas que son relevantes. Si bien el propósito de esta serie de videos es que tú conozcas las tareas lectoras y tengas una aproximación a cómo serás evaluado, yo siempre le comento a mis estudiantes que lo que va cambiando en nosotros y que diferencia a un buen lector de uno que aún tiene por mejorar, es la manera en cómo se aproxima al texto. ¿Qué es lo que consigue? ¿Qué se obtiene luego de leer un texto, cualquiera sea este? ¿Ya? Si nos vamos al temario, aquí vamos a sacar varias ideas interesantes que nos permiten al inicio de este video conversar algunas cositas. Por ejemplo, mira, el temario en torno a la habilidad de evaluar dice: quien lee debe emitir juicios a partir del análisis de la forma textual o de su contenido, utilizando relaciones entre el texto, su contexto y la posición que quienes leen puedan adoptar respecto a él. Ya, aquí tenemos una cuestión muy valiosa a mi juicio. Dice que quien lee no hace cualquier cosa. O sea, un buen lector o un lector con competencia lectora desde la perspectiva de cómo te lo propone la PAES, y en general yo igual tiendo a estar bastante de acuerdo, vincula su juicio con un análisis previo. Es decir, todo lo que hemos visto en las tareas lectoras anteriores viene a nutrir mi capacidad de emitir un juicio sobre ¿qué cosa? ¿Sobre la forma del texto o sobre su contenido? O sea, emitir un juicio tiene que ver con valorar, validar, decir si esto está bien, está mal, está bueno o no, me sirve o no me sirve, está bien hecho, está mal hecho. Eso es emitir un juicio, ¿ya? Tiene muchas dimensiones, claramente, pero desde el punto de vista de la competencia lectora, una persona que lee un texto y lo analiza puede emitir un juicio. Desde ese punto de vista, el análisis viene a ser un aporte tremendo a esta evaluación que puede hacer un lector. Ahora, ¿cómo emite juicios? Acá la segunda parte de la lámina da un dato no menor. Una persona, un lector, cuando se vincula con un texto, deja de ser la misma persona. A eso me refiero cuando les comento que muchas veces tenemos que ir mutando nuestra manera en cómo nos aproximamos a los textos. ¿Qué hacemos con ellos? Esto no es solo leer por leer.
Muchas veces asumimos la competencia lectora como un ejercicio solo de lectura y responder preguntas, lectura y responder preguntas. Sí, eso hay que hacerlo también, pero en rigor la preparación PAES desde mi perspectiva tiene que ver con potenciar tus habilidades lectoras, que a la larga desarrollan en ti a un individuo competente, que es capaz de leer un texto y emitir juicios, como nos dice la lámina, y emitir juicios son habilidades complejas. No es fácil emitir un juicio sobre la lectura de un texto. Por lo tanto, ¿qué te dejo aquí como clave? Que cuando una persona lee un texto deja de ser la misma porque la posición que uno asume en relación con el contenido, con el contexto, con los elementos que aparecen de mi conocimiento, los que tengo, los que no tengo, ideas o valores, pueden cambiar. Es decir, después de leer un texto, yo puedo saber más, por lo tanto, dejé de ser el mismo individuo. Después de leer un texto, pueden haber fundamentos o argumentos que rompan mis propias ideas. Todo lo que yo creí durante mucho tiempo, todo de aquello que estaba muy convencido, puede que una muy buena lectura me lo cambie completamente y pase de pensar A pensar B. Y lo mismo ocurre con nuestra escala valórica, que obviamente esto es mucho más subjetivo, pero desde el punto de vista ético-moral, un texto filosófico, un texto religioso, un texto valórico, un texto medioambiental, en fin, hay tantas áreas del conocimiento humano que tienen una carga valórica que naturalmente un texto puede cambiarme. O sea, esa es como la idea fuerza que yo extraigo de acá y que te la lego para que tú tengas súper claro que nuestra manera de aproximarnos al texto cambia, ¿ya? Tiene que cambiar porque el individuo cambia cada vez que lee un texto. Esto lo estamos sacando del temario y además nos aporta lo siguiente que también a mi juicio tiene harto valor, ¿ya? Y se relaciona con que la habilidad de evaluar está relacionada con la capacidad de vincularse críticamente con el texto. Ya, esto es muy importante y tiene relación con el análisis crítico del discurso contenido en el texto. Eso quiere decir en palabras simples, y obviamente lo podemos desarrollar en otro video exclusivo porque da para mucho, ¿cierto? Tenemos que tener súper claro que la persona que escribe un texto es un individuo de carne y hueso que también tiene una escala de valores propia, que también tiene un nivel de conocimiento determinado y que con su texto busca algo. No es un texto, comillas, inocente que está ahí por sí mismo. No. Los autores, las autoras, las personas que se dedican a escribir textos de todos los tipos que existen, lo hacen siempre con una intención y eligen claramente qué decir y cómo decirlo. ¿Dónde está aquí el vínculo crítico? Que nosotros tenemos que comenzar a olfatear, tenemos que comenzar, a darnos cuenta qué es lo que realmente quiere decir un texto. Porque además la información que no se dice literalmente puede ser muchísima. El análisis crítico del discurso tiene mucho que ver con la manera en cómo un autor puede ejercer un rol de poder y puede compartir la información con una clara intención vinculada a aspectos políticos, aspectos religiosos o cualquier relación de dominación que podría darse dentro de una sociedad. Es mucho más complejo que esto, pero te la dejo picando porque tenemos que darle una revisión en algún momento y porque tú debieras lograr vincularte críticamente con un texto, ¿ya? Reflexionando, como dice ahí, por ejemplo, el texto, y dándote cuenta cómo tú estás trabajando ese texto, cómo el análisis aporta en ti a ese cambio del que te mencionaba en la lámina anterior. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que el autor logró para que tú cambiaras o algo en ti cambiara o tal vez no cambiara? Que también es una posibilidad, ¿cierto? Tú pudiste reforzar algo que sí creías o pudiste consolidar un nivel de conocimiento que ya tenías. Pueden ser muchas las prácticas y estos elementos son enormemente variados. Pero a mi juicio, los puse acá y me tomé algunos minutos para contarte, porque claramente en torno a la evaluación hay que tener un ojo muy distinto con el que uno se aproxima al texto. Y eso es lo que vamos a tratar de ir cambiando con estas tareas lectoras que nos vamos a encontrar aquí en la PAES. Este video se centra en la I, en la tarea lectora I,
Evaluar la información presente en el texto. Ya, pero ¿cómo lo hago? Pues ¿cómo yo evalúo la información que estoy leyendo? Aquí aparecen 4 conceptos, de los cuales el DEMRE no habla mucho, pero nosotros manejamos bastantes formas o maneras de entenderlos también y los vamos a compartir obviamente, ¿ya? Se vinculan con la calidad, la pertinencia, la suficiencia y la consistencia. Pueden parecer 4 conceptos bien random, la verdad, pero con ellos podemos o no evaluar un texto. Y yo los condenso con un concepto bien entre comillas que está ahí en verde y yo denomino darle valor a la información. No un valor monetario, ¿cierto? No cuánto vale económicamente, sino valor desde el punto de vista del aporte. ¿Esto sirve o no? ¿Esto está bueno o no? ¿Esto es útil o no? Muchas veces, y aquí tirón de orejas para mis colegas y también para ustedes, muchas veces asumimos que lo que estamos leyendo, por el solo hecho de existir, ya es de calidad, ya es pertinente, ya es suficiente y es consistente. Y a veces nos vamos a dar cuenta que no. Y a veces los profes elegimos textos que casualmente sí son de calidad o casualmente sí son suficientes, porque eso obviamente aporta a nuestra clase. Pero nos podemos encontrar textos que, si los evaluamos en esas 4 perspectivas, digámoslo así, carecen de la mayoría o de su totalidad. Ahora, la noción de valor está directamente relacionada, por ejemplo, con algunos elementos que nosotros podemos encontrar en el texto, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es la fuente. ¿De dónde viene esta información? ¿De dónde salió? ¿Es confiable? ¿Es válida? ¿Está, es de algún medio reconocido? ¿Está detrás investigadores que le pueden dar, ¿cierto?, esa calidad? Ya, es aquí donde nosotros vamos a comenzar la evaluación desde el punto de vista de la información. Y esa información sale de alguna parte, por lo tanto, si el texto tiene información confiable y válida, podemos decir que tiene calidad. Similar elemento ocurre con su pertinencia. ¿La información nos sirve? ¿Es necesaria? ¿Me es útil? ¿O no? Y desde el punto de vista de la suficiencia y la consistencia, es si tiene o no suficiente fundamentación y respaldo. Hay textos que vienen de una fuente confiable, pero no son necesariamente suficientes y consistentes. Esto está directamente vinculado al uso de datos como validación, a investigaciones, o en el caso de, por ejemplo, textos de opinión, a los argumentos, ¿ya? De dónde aparecen esos argumentos y cuál nivel de fundamentación tienen, ¿ya? Eso es evaluar un texto desde el punto de vista de la información. Yo les digo siempre a mis estudiantes, es como pesarlo, ponerlo en una balanza y decir, oye, mira, esto pesa, me refiero figurativamente al hecho de que algo muy liviano puede ser de baja calidad, puede tener poca suficiencia o puede estar poco fundamentado, o sea, su consistencia sería deficitaria. Mientras más pesa el texto, comillas, ¿cierto?, su fuente es más confiable, su información es más necesaria, su fundamentación y su respaldo son mucho más sólidos. Ahí estamos diciendo o no si el texto vale la pena para nosotros, y eso en rigor se denomina evaluación. Démosle una miradita a cada uno y vamos a terminar con un ejemplo para que el video, bien digo, no se extienda, ¿ya? Las características de calidad y pertinencia yo las conecto de alguna forma. ¿Por qué? Obviamente esto es discutible porque se pueden revisar, bien digo, por separado, pero me pongo en la perspectiva de un estudiante. Porque muchas veces la información nos llega, o cuando la buscamos podemos encontrar en red, en una biblioteca, en una enciclopedia, en un libro, podemos encontrar cualquier cosa. Y el sistema escolar chileno nos ha formado para pensar de que si el profe me entrega un material, ya está bueno por sí mismo, o sea, ya tiene calidad por sí mismo, o ya es pertinente por sí mismo. Y yo siempre les digo a mis estudiantes a trabajar la información siempre con una juiciosa
desconfianza. Por eso, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de encontrar la fuente, la referencia bibliográfica. ¿De dónde salió esto? Porque la fuente me puede dar datos sobre su calidad. Eso es importante, porque en red, y por culpa también de las redes sociales, está lleno de información falsa y de fuentes que no son confiables, o que pueden estar enormemente ideologizadas por un partido político o por una manera de entender la vida que puede o no ser vinculante a la nuestra. Y es ahí donde el lector, es ahí donde ustedes, mis queridos, tienen que tener mucho más ojo. Evaluar la calidad de la información y su pertinencia es de dónde diablos viene esto que estoy leyendo, ¿cierto? Y además, si lo necesito o no, si me sirve o no. Si esa información puede ser muy buena, de mucha calidad, pero tal vez no es pertinente, por ejemplo, para mi nivel educativo. Tal vez no es pertinente para mi nivel cognitivo. Tal vez no estoy lo suficientemente preparado para acceder a información elevada, por ejemplo, que es altamente teórica o que está pensada para otro tipo de individuo. Información especializada, por ejemplo. No me sirve, no la necesito, por lo tanto su pertinencia, desde mi juicio, puede quedar perfectamente fuera. ¿Se dan cuenta? Cuestiones similares ocurren, por ejemplo, con la suficiencia y la consistencia. Ahora, la calidad y la pertinencia son la puerta de entrada de alguna forma, porque vemos el texto como desde una perspectiva mucho más global, pero no debemos dejar de tener en cuenta la información contenida, ¿ya? Obviamente estos conceptos están vinculados a la calidad, como dice la lámina, pero si la fuente es confiable, existe una alta probabilidad de que sea suficiente y consistente, ¿ya? Y esto está relacionado con la rigurosidad de la información, desde el punto de vista teórico, como les decía hace un ratito, y desde el punto de vista de la fundamentación. Hay coherencia en las ideas, hay respaldo que le dan fortaleza a esa coherencia. Todo eso es lo que me tengo que preocupar. Y muchas veces, insisto, y cierro esta parte con esto, muchas veces lo damos por sentado, lo damos por hecho. Esto apareció en un periódico y yo digo, bueno, si el diario es confiable, ¿cierto? O sea, es de calidad. Pero cuando lo leo, cuando lo reviso, ¿realmente yo puedo decir que esa información es útil, es necesaria, está bien planteada, tiene el suficiente respaldo, le es útil al lector? Cuando tú haces todo ese ejercicio metacognitivo, como les decía al principio, reflexivo, crítico, estás evaluando la información de un texto. Y eso es lo que la PAES quiere que tú trates de demostrar. Por lo tanto, en esta tarea lectora tú debes poner la información en balanza, así lo digo yo. Pésala, olfatéala, pruébala y date cuenta si lo que estás leyendo tiene el valor que tú crees que debería tener. Por eso me gustan los conceptos de peso y valor, porque de alguna manera engloban todos estos 4 conceptos que son, comillas, bastante más teóricos. ¿Se dan cuenta? Terminemos con un ejemplo. Mira, vamos a un ejemplo. El típico caso donde nos piden hacer un trabajo de investigación. Me piden hacer un trabajo de investigación, la profe de química, oh, el solcito, qué rico. La profe de química me dice, querido estudiante, vaya por favor a biblioteca, navegue, busque libros o en internet, donde usted quiera, ¿cierto? Y haga una investigación sobre alimentos transgénicos. Yo me voy de encéfalo a Google, para que voy a ir a la biblioteca, voy a hojear el libro, qué aburrido. Lo que hacemos los estudiantes, digo yo, me meto en el barco, ¿cierto? Y lo que he visto en mi experiencia como profe de estos años es que usted va a Google. Usted va al navegador. Usted va a San Google. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Va a ir ahí a poner alimentos transgénicos. Y va a empezar a dar clic en las primeras páginas que le aparezcan. Y como está en internet, yo digo, esto está bueno. Me sirve. Esto está bueno, me sirve.
y lo voy a utilizar, ¿cierto? Y voy a googlear y voy a copiar y pegar y me voy a meter a cada página y voy a editar a mi trabajo de investigación lo que me tinca que está bien, ¿cierto? En relación con el tema. Si tengo que hablar de alimentos transgénicos, lo tendré que definir, tendré que poner ejemplos. Entonces, fíjense, yo por ejemplo aquí encontré 2 páginas que nos permiten automáticamente ejercitar mi evaluación. Por ejemplo, dice genética y bioética, plantas y alimentos transgénicos. Y aparece todo esto separado por subcategorías: biotecnología, mejora genética de plantas, plantas transgénicas. Oh, mira, hay una bibliografía aquí y dice CNIC, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Última modificación, 21 de mayo del 2001. Ya, si usted quiere terminar su trabajo pronto, lo más probable es que entre a cualquier pestaña, cualquier entrada, copie, pegue, abra un Word, guardar, enviar. ¡Listo, profe! Pero si yo tomo información del 2001, son casi 20 años, cabros. Y en 20 años la genética, la bioética y el tema en torno a alimentos transgénicos ha cambiado muchísimo, mi rey. Si yo me pongo a leer el texto sin evaluar su contenido, desde fuera, mira, ni siquiera me estoy metiendo a cada una de estas pestañitas. Yo podría entrar, ¿cierto?, a biotecnología. Y aquí tengo información. La biotecnología incluye cualquier técnica que utilice organismos vivos. Ya, puede que esto me sirva. Pero resulta que aquí tengo un dato que a mí, como evaluador de un texto, me dice: esto ya no es pertinente. Sobre todo en el área de las ciencias, donde la información se está construyendo y reconstruyendo constantemente, yo te diría, papu, esto no es pertinente porque está desfasado, está desactualizado. E incluso yo podría valorarlo o evaluarlo desde una perspectiva geográfica. Es bioética española. Y si vamos a hablar de alimentos transgénicos, la bioética tiene mucho que ver porque está vinculado a la legislación que tiene cada país. Y la legislación de España es distinta a la de Chile, por lo tanto, tal vez ni siquiera desde esa perspectiva es pertinente. Ahora, calidad, en una de esas, pues veamos. Bibliografía, 1997, 1998. Mira, parece de calidad, pero si este trabajo lo hubiera tenido que hacer el año 2003, no el 2022. Entonces fíjate que ni siquiera metiéndonos a la información, yo estoy evaluando el texto y digo, chuta, si tomo información de acá, probablemente la profe o el profe me rajen. No voy a tener la calificación que espero. Similar cosa ocurre con este que encontré, igual, navegando buscando sobre alimentos transgénicos. Unos GIF. ¿Son nuevos los vegetales modificados genéticamente? Yo navego, ¿cierto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es de calidad la información? ¿Es pertinente? De hecho, si yo busco, ni siquiera hay respaldo. Esto puede haber sido editado por cualquier persona y tiene una imagen, una identidad gráfica muy vintage, que probablemente también esté desactualizada. Entonces ustedes dirán, profe, pero es que en internet todo está así. Sí, pues, la verdad es que esa es la circunstancia, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Evaluar un texto, uno, es una actividad enormemente compleja, pero para hacerlo un poquito más sencillo, entre comillas, la tarea lectora I te da algunas pistas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Poner ojo y atención a la manera en cómo esa información es compartida desde el punto de vista de su fuente, si es útil o no, si hay fundamento, hay respaldo, tanto teórico como vinculante desde la perspectiva que esa temática lo permita, ¿ya? Por lo tanto, los textos ahora deben ser mirados siempre con una perspectiva
crítica, reflexiva y metacognitiva. Tatúate eso en la frente porque evaluar un texto implica, como digo yo de manera figurativa, pesarlo, olerlo, degustarlo y darnos cuenta si realmente esa información que está ahí contenida va a ser de utilidad para mí o no. Ya, descansemos. Gracias por acompañarme en este video. Nos quedan un par de tareas lectoras por revisar en la habilidad de evaluar, así que aprovecho de invitarte a estar suscrito, a darte una vuelta a mi cuenta de Instagram también, donde yo hago unos posts resumen de estas mismas tareas lectoras como recordatorio, como flashcard también, y te pueden servir para mantener esto bien fresquito. Muchas gracias por acompañarme, comenta, deja tu like, todo lo que nos permite hacer aquí los youtubers, para que este video no se pierda en el algoritmo. Gracias por acompañarme, cuídense, que estén muy bien y nos reencontramos en un próximo video de Tareas Lectoras. Cuídense, adiós.